como dijo el hermano, yo no sabía que Nehemías era, el significado es consuelo. Y no hay duda de que era una persona que sí le da consuelo al pueblo de Israel, porque ahí dice de que prestaba dinero sin intereses, se preocupaba, era muy justo, muy probo, pues, o sea, que él era una persona muy íntegra. Y en el principio, cuando habla de que era una persona sin mayor revelancia, le habló al rey y el rey le ayudó. Por supuesto que iba de la mano de Dios, pero él le dio era denodado, dice. Por eso sabemos que es denodado y también hablaba con denuedo para que él pudiera llevar a cabo todo digamos, la restauración más que todo, la restauración de los muros, de la ciudad, del templo. O sea que no hay duda de que él iba de la mano de Dios porque él dice que hablaba directamente con Dios. Es una persona que era un sacerdote y era una persona muy entregada y era un ejemplo. O sea que él, así como vemos el apóstol Pablo, que cuando estemos con Linda nos quedamos viendo de que el apóstol Pablo era un ejemplo. Y lo mismo Nehemías era una persona muy íntegra. O sea que es un libro muy bonito pues en cuanto al ejemplo de lo que él es y fue, lo que él fue en ese momento de presentar a Dios y darle la ayuda porque amaba a Dios. Él era una persona que era amante de Dios y lo defendía y le daba todo lo que podía. Amén. Amén. Digamos, era bastante enérgico, pues porque les, les ofreció, pues por lo visto les ofreció darles a los que estaban vendiendo, porque él se sorprendió y se enojó de que vendieran, que digamos que trabajaran el sábado. De acuerdo a la ley de Moisés, el sábado es sagrado y no se debe hacer nada, que fue lo que el Señor después, el Señor Jesucristo, restauró en nosotros. Entonces, él cumplió la ley y a partir de eso no hay sábado, pero en ese momento la ley de Moisés era pues lo que les regía a ellos y estaban totalmente perdidos todo el pueblo, casados con otras tribus, incluso quitó a uno, un hijo de, no me acuerdo qué nombre tenía, lo quitó de lado, cerró el templo, cerró la ciudad más bien y puso a los levitas ahí para que fueran fieles, para que nadie entrara el sábado. Y dice que se quedaron durmiendo todavía afuera los comerciantes y los fue a regañar y nunca más volvieron a llegar. Además, todo lo repartió y organizó el pueblo, tenía almacenes y nombró personas probas para que hicieran el reparto y porque sabía él que le iba a actuar bien. O sea que era un administrador de los bienes, era un administrador de la palabra de Dios. La verdad que él era un mayordomo total al servicio de Dios. La verdad que es un ejemplo tremendo este Nehemías que actuó con entereza para dirigir al pueblo, para nombrarlos, para regañarlos, para organizarlos. O sea que era una labor enorme la que hacía. Incluso ahí se puso dinero para que se reedificara el templo el muro. Bueno, o sea que además era una persona, por lo visto, con dinero, pues no era pobre, pero era una persona que podía dar ese dinero y prestaba dinero. O sea que, bueno, era un ejemplo. La verdad que es un ejemplo digno de imitar. Amén. La actitud, la valentía que menciona ahí que tenía Nehemías en cuanto me quedé muy sorprendida por esto, ¿verdad? Porque también como lo comentaba el hermano Jorge, ¿verdad? Él daba todo, ¿verdad? Por el propósito del Señor. Y es bien interesante ver, ¿verdad? Que al menos Nehemías pues cumplía el versículo donde dice, ¿verdad? Que amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas,
con toda tu mente, bueno, con todo, ¿verdad? Entonces, bien interesante ver, ¿verdad? Este ejemplo de Nehemías, ¿verdad? De la diligencia que él tenía de cumplir el propósito del Señor y sobre todo que él no tenía miedo, ¿verdad? En la lectura decía esto, ¿verdad? Que él era una persona que no tenía miedo. Y eso me gustó mucho, ¿verdad? Que deberíamos de nosotros de tomar esta actitud, de ser valientes en cuanto a tomar, ¿verdad? Las cosas del Señor y cumplir, ¿verdad? El propósito del Señor. Amén. Amén. Yo tarde, pero cuando leímos las notas me gustó mucho cuando habló habla ahí de que él alimentó a los que estaban edificando, que él hacía todo en pro de la edificación. Entonces les proveyó de alimento para que ellos continuaran la obra de edificación del muro. Y también lo que hace el Señor, ¿verdad? Él recobra la ciudad, recobra el muro, pero o sea, todo va junto, ¿verdad? El recobro del Señor es todo inclusivo, pero me gusta eso, o sea, en pro, digamos, de la edificación, nuestro trabajo es alimentar a otros para que continúen edificando. Me gustó mucho y me alumbra tanto para el asunto del pastoreo, porque para que alguien edifique no hay que motivarlo, ni hay que decirle qué hacer, sino que simplemente es alimentar. Si alimentamos, como hizo Nehemías, la obra de edificación se lleva a cabo, aún por los más pequeños, ¿verdad? Porque si nosotros alimentamos, ese alimento lleva una expresión, lleva un fruto y que redunda y resulta en la edificación. Así que esa parte me gustó mucho y me quedo muy agradecida con el Señor por este ministerio, porque cómo nos alumbra y nos muestra el deseo del corazón de Dios de una forma tan clara. Mi hermana, ¿verdad? Qué edificante es esta palabra que nos edifica a nosotros mismos, ¿verdad? Y hoy nos damos cuenta que nosotros también debemos ser servidores, ¿verdad? Así como el Señor, ¿verdad? Dice que Él vino a servirnos, no que nosotros, ¿verdad? Entonces, pude darme cuenta, ¿verdad? Que Nehemías no solo fue un hombre con su corazón abierto, ¿verdad? Para poder reedificar Jerusalén, ¿verdad? Sino que fue un hombre también celoso. Yo miraba ahí en la Biblia, estaba yo leyendo, que también él fue un hombre celoso porque llegaron muchas personas, ¿verdad? Queriendo, ¿cómo se llama? Me imagino, cuando ya estaba todo reedificado, ¿verdad? Queriendo también hacer lo que ellos hacían, pero él dice que él los desechó de ese lugar, ¿verdad? Y me gusta bastante porque también nosotros debemos de ser lo mismo, ¿verdad? Desechar todo lo malo que viene a nuestra vida, ¿verdad? Y reedificar nuevamente todo lo que hemos perdido, porque a veces, como le decía yo a Mario la vez pasada, a veces hemos sido cristianos de muchos años, pero no hemos tenido el deseo de amar al Señor con todo nuestro corazón, como decía Carol, ¿verdad? Que al tener el deseo de amar al Señor con todo nuestro corazón y nuestra fuerza, debemos, digamos, hacer parte de lo que el Señor quiere en nuestra vida, ¿no? Hemos aprendido tanto del Señor que a veces nos olvidamos, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor, porque en cada lectura el Señor nos sabe. Y qué maravilloso ver a este hombre, ¿verdad? Que con todo su corazón, con todas sus fuerzas, reedificó, ¿verdad? Y también dice que él compartía. Decía, Linda era un hombre que tal vez tenía posesiones, ¿verdad? Cómo hacerlo, ¿verdad? Pero qué maravilloso que él no se negó a sí mismo, ¿verdad? Sino que al contrario compartió. Y hoy en día nosotros pues a veces no somos así, ¿verdad? Estas lecciones son para nosotros hoy en día, ¿verdad? No compartimos, ¿verdad? Nos reedificamos. A veces hay quienes necesitan una palabra, pero no la damos porque nos da miedo, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor porque el Señor nos enseña a través de cada mensaje, ¿verdad? Y yo alabo al Señor por cada mensaje porque en cada una de ellas encontramos algo para nosotros, ¿verdad? Para la iglesia, ¿verdad? Y así es como vamos nosotros aprendiendo de Él. ¿Cuánto Dios nos ama, verdad? Porque Dios con amor eterno dice que amó al pueblo de Israel, ¿verdad? Sin embargo, el pueblo de Israel se volvía nuevamente a los ídolos, ¿verdad? Y ahí podemos ver en las escrituras, ¿verdad? Cómo se unieron pues a otras familias, ¿verdad? Y adoraron a Baales, ¿verdad? Pero alabado sea el Señor porque hasta aquí nosotros estamos adorando un Dios vivo, ¿verdad? Un Dios que no nos va a permitir, ¿verdad? Que ni para allá ni para acá nos va
hagamos, sino que Él va a ser siempre, ¿verdad? En nuestro ser. Y amén, hermanos, por esta maravillosa lección. Quisiera nada más mencionar un par de asuntos, uno relacionado primero con la lectura del último capítulo, que sí es muy sorprendente lo que pasa con este Nehemías. Y definitivamente el rasgos del carácter de Nehemías son necesarios, muy necesarios en la obra de la edificación. Y se repite un par de veces, no estoy seguro cuántas, pero sí repite un par de veces el asunto que él es o era denodado, que según lo que el hermano Jorge nos averiguó es que tiene o muestra valor, energía y decisión. Notamos que en este último capítulo Nehemías se ausentó de Jerusalén, regresó a su servicio con el rey y luego pues no vi exactamente cuánto tiempo después él regresa, pero se encuentra con una situación bien desagradable. Entonces, una de las cosas que me llama a mí la atención en cuanto a este detalle es algo pues que de alguna manera necesitamos dejar que Cristo se desarrolle en nosotros para ser de tal manera. Él empezó a ver cosas que no eran de acuerdo a la ley de Dios, aplicado a ese tiempo. Entonces, él no era una persona que dejaba ver pasar esos asuntos y era hasta cierto punto agresivo. Entonces, mire, él enfrentó a las personas, a cada uno. Este hacía esto y lo enfrentó. Por ejemplo, Eliasib había hecho ya un cuartito ahí, quitó las ofrendas y las cosas y le hizo un cuartito a no sé quién ahí en el templo, ¿verdad? Entonces, el denuedo nos dicen por aquí, ¿no?, que el denuedo es valor, energía y decisión con la que se ejecuta una acción. Entonces, Nehemías, en ese aspecto, cuando regresa a Jerusalén, él enfrenta a las personas que están obrando opuestas a la ley de Dios. Entonces, en nuestra situación y nuestra experiencia, por lo menos con nosotros mismos y los cercanos a nosotros, no deberíamos dejar pasar algunas cosas que pueda que veamos. Entonces es importante tener la comunión, tal vez no ser agresivos tanto, bueno, hay que tener agresividad, pero no como que les pegó, que les arrancó los pelos y hasta los maldijo. Pero creo que nos muestra el ardor con que él ejecutaba su servicio. Entonces, esto es necesario para reencauzar la labor de la edificación y que se mantenga el estándar y que se mantenga la voluntad de Dios o que se mantenga la palabra de Dios llegando al pueblo. Entonces, eso me llamó mucho la atención en esta primera parte. El asunto de verlas, muchas veces vemos esas situaciones negativas en nuestros hijos, en nuestra familia, con quienes podamos tener una comunión abierta, pero sí es necesario tratar con esto. Se necesita ese rasgo del carácter de Nehemías que, por supuesto, proviene de la constitución que tiene él. Otra de las cosas que me llamó la atención, que ya mencionaron, es que siendo un funcionario cercano al rey, seguramente no era una persona pobre, sino que tenía un buen sueldo, tenía pues riquezas y etcétera. Pero menciona entre lo que leímos que este hombre era de un corazón puro. Entonces, el corazón puro, según lo que vimos ahí, es que él no tenía un interés propio, o sea, no estaba él queriendo ganar fama, ¿verdad? Como por ejemplo los políticos graban un video cuando empiezan a asfaltar una carretera y en realidad solo asfaltaron 100 metros y lo demás nunca lo hicieron. Entonces solo es por aparentar, por ganar nombre. Pero Nehemías no era un hombre así, sino su corazón era un corazón puro. No podríamos decir, hermanos, tengan un corazón puro. A veces nuestro corazón... Perdonen, hermanos, se interrumpió el internet, el servicio de internet, y yo quería entrar por el celular, pero como yo soy el anfitrión, no me permitía entrar a mí mismo, ¿verdad? Entonces, creo que nos quedamos en el asunto, del corazón de
este hombre, ¿verdad? Pero solo permítanme, ahora voy a hacer esto. El corazón puro. Entonces, creo que estaba diciendo, no es que nos propongamos tener un corazón puro, pero realmente comer al Señor, recibirlo a Él de una manera como aprendimos la otra noche, sumergiéndonos en el Señor, esto va a hacer que nuestro corazón se ajuste, ¿verdad? Pero un corazón puro colabora con la edificación y con mantener la palabra de Dios en un lugar, que la palabra de Dios se ponga. Entonces, no, ahorita con esto se me fue un poco lo que iba a decir adicional, pero esto me llamó la atención de la lectura. Primero, cómo es que este hombre era denodado, ¿verdad? Tenía esta energía y este celo tal que enfrentó y, bueno, agredió, de hecho, a estas personas. Descubrió que se habían mezclado con otras razas. En este caso, la ley de Dios para ese tiempo prohibía esto. Entonces, pero él era un hombre que iba a enfrentar a las personas, pero no iba así, mire, disculpe la molestia, no, este hombre iba así directo con estas personas. Entonces ese celo que tenía Esdras es muy admirable, y que veamos lo necesario que es, ¿verdad? Muy bien, y luego pues tal vez ya para terminar el tema de las notas, recordaba este asunto de que nuestras capacidades y habilidades, las capacidades y habilidades que pueda que tengamos, son útiles para el Señor, pero deben pasar por la cruz de Cristo, por la muerte de Cristo, ser configuradas a la muerte del Señor. Entonces esto es que en el caso de este Nehemías, él vivía en el Espíritu de alguna manera, ¿verdad? Vivía en ese contacto con Dios todo el tiempo. Recuerden lo primero que leímos de él, cuando él estaba decaído en su rostro, el rey le preguntó, ¿qué pasa contigo? Él oró y habló al rey. Existía esa comunión constante con Dios. Seguramente en todo esto que hizo, él tocó a Dios, porque estos actos que pueden sonarnos exagerados, realmente en nuestra experiencia no lo son, porque de verdad, por ejemplo, en nuestra casa, por decir algo, escuchemos palabras inadecuadas y no decimos nada, comportamientos inadecuados y no decimos nada. Y no es cuestión de decir y andar agrediendo a nuestros familiares y parientes, pero es necesario volver a la palabra, que es lo que causó todo esto. Creo que se menciona nuevamente que ellos entraron en la palabra y que esto es vital para que esto suceda. Así que, pues creo que no me resta más mencionar en este tiempo. Después que él, digamos, actuó, porque agarró las mechas a unos y le dio, pero es porque él tenía autoridad. Dios le había delegado la autoridad total, y además el pueblo de Israel le obedecía y sabía quién era, porque no cualquiera puede irle a agarrar de las mechas a otro, sino que solamente con una autoridad total que él tenía y podía hacerlo. O sea que él, digamos, actuó de acuerdo a la autoridad que le había sido delegada, y, y definitivamente lo respetaban como tal. Amén.